¿Sale? Al aire bajo el patrocinio de Rodaza Seguros y Magic Mayano. El lunes empezamos con el guiso del Divago y conduce el Chief. Devices vive con Amer y Diego Valencia, que en paz descanse. El martes el Chief sin corbata. El miércoles en cápsulas en botas, mi Chief, la pequeña dosis de cultura. El jueves, personas y bienes y Koalas Park. Trabajan Chief y Rodrigo Valencia en Gran Mancuerna. Viernes el Chief sin corbata. Sábado el Chief sin corbata, sabadito sabrosón y decinito, el Chief. Colaboradores: David Orozco en producción, publicaciones Diana Jaco y Elisa Vargas, editoriales Mori Valencia, la voz de su servidor el Chief. Gracias mis amigos por vernos. Muchas gracias mis queridos amigos, es miércoles, ya están Richard Church y José Ivanchito. Mi querido Ivanchito, ¿cómo estás? Patrick, Santi, muchísimas gracias a todos por verme, por acompañarme. Para los amigos que se van a unir más tarde a la transmisión, les debo decir que estamos en estas entregas de los legisladores del siglo XIX y estamos ya prácticamente llegando al periodo del restablecimiento de la República. Los que me han seguido hasta la fecha lo saben, y les hablo que los conservadores y la Iglesia se sorprendieron ante el espíritu liberal y el apoyo a las medidas reformistas del emperador. Desgraciadamente no le fue tan bien a Maximiliano, como ya lo sabemos, lo hemos dicho, lo hemos consignado en este trabajo. Este periodo duró del 28 de mayo de 1864 al 19 de junio de 1867. Nos quedamos hasta la cuarta legislatura, hasta 1870, y vamos a dar un brinco muy grande, porque precisamente la entrada después del regreso de Benito Juárez a la Ciudad de México se dio el 15 de julio de 1867, una vez que ya terminó el periodo pues de este imperio temporal, ¿verdad? Que fueron 3 años, un poquito más de 3 años. Fue el 28 de mayo del 64 al 19 de junio del 67, por supuesto sí, de 1800 en el siglo XIX, y el presidente Juárez ya pudo regresar a la capital de la República. Obviamente que tenía nuevamente como misión pues restablecer la República, pero más allá, determinar que las leyes de reforma tenían que entrar en vigor. La entrada triunfal del presidente Juárez a la Ciudad de México se dio justamente el 15 de julio de 1867, que tiene que ver con los legisladores mucho, porque fíjense ustedes que nada más teníamos la Cámara de Diputados. En 1857 no se pudo consolidar la de senadores, por las razones que ya hemos consignado. Necesitábamos representantes populares que verdaderamente lo fueran. Fue un buen número de gente que ya hemos mencionado pues en 2 o 3 ocasiones aquí. Le dimos su lugar y a pie juntillas fuimos viendo las características, la biografía de cada uno de estos legisladores, pero se da en un momento tan notable de tanta guerra, que se viene el Plan de la Noria, porque después de 1867 que regresa, que pues se llama el periodo conocido como la República Restaurada, del cual platicamos hace 8 días también. Por principio se convocó elección de los poderes de la nación, quedando como triunfador, ya lo saben ustedes, del Ejecutivo Benito Juárez. Como representante de la Suprema Corte de Justicia fue Sebastián Lerdo de Tejada, y ya decíamos que en la palestra va a entrar Porfirio Díaz. Acuérdense que en 1862 fue el problema que tuvimos de la intervención francesa, que dio lugar a que se le llamara por parte de los conservadores a Maximiliano, pero lo vamos ya dejando atrás para poder darle progresión al porfiriato, y veamos cómo pues de una u otra suerte ese dictador se olvidó del liberal o de los liberales o del liberalismo que se estaba pues manifestando ya en ciernes. Estaban haciendo las libertades de nuestro país. Desgraciadamente, si no regresaba Juárez
con la bandera de las libertades o de esta liberalidad que ya tendría nuestro país, pues no hubiera sido posible el cambio a este régimen diferente. Pero es hasta que queda ya Benito Juárez como ejecutivo, como titular del ejecutivo, que se hace esta concesión y se otorga a los miembros del clero el derecho a votar, arguyendo que eran ciudadanos, y se eliminó el requisito de residencia para los diputados. Quiere decir que no necesitaban cumplir determinado periodo o algún tiempo para poder ser representantes de algún otro estado, como por lo general ahorita ya lo vemos, ¿no? Cada uno de los diputados federales pues tiene la representación también de sus propias plazas, de sus propios estados, o representan en algún momento las 32 entidades. En este momento actual no estaba configurado así en aquella época, pero tenían ya derecho a votar. También se observaron cambios a la Constitución, ya les decía yo, entre ellos se inició el proceso para restaurarlo en el Poder Legislativo, la Federación, la Cámara de Senadores, porque no lo teníamos. Pero no va a ser hasta cuando muere Juárez y que ya entra Sebastián Lerdo de Tejada, porque era presidente de la Suprema Corte de Justicia, que queda al relevo de Juárez cuando muere en 1872, y él cierra el periodo de 4 años hasta el 76. Por eso, a partir ya de este momento, terminando esta entrega que les voy a hacer, seguiremos ya con el porfiriato. ¿Qué más que una dictadura? ¿Qué más que pues ya se subordinan las cámaras? Realmente se subordinan al mandamiento, a los mandatos, a las entregas, a las gestiones que les solicita o les impone el dictador Porfirio Díaz. Lo vamos a ver en su momento, porque todavía nos falta ver esta sublevación de la Noria y nos falta la sublevación de Tuxtepec. De todos modos, él era un resentido de aquella batalla del 5 de mayo, que pues quien se llevó los aplausos se lo llevó Zaragoza, y a muy poca gente me ha dicho: oye, yo no sabía que estuvo ahí defendiendo Puebla. Pues sí, ahí estaba Porfirio Díaz, pero no le dieron reconocimiento, y él dijo: pues no me dan, pues yo tomo, ¿no? Ese cuando pierde, es que cuando pierde Díaz arrebata, ¿no? Ya lo vimos, tenía un carácter especial, el Porfirio que vemos ya, pues tiene facetas, pero el Porfirio Díaz, que ya estaba echado para adelante, pues era un guerrero, porque al final de cuentas era militar, ¿no? También fue diputado, lo recordamos, hicimos alguna entrega por ahí en el que les decía yo que también fue diputado Porfirio Díaz, que fue sin pena ni gloria, ¿no? Básicamente en la legislación no se le daba tanto como la guerra. Entonces, siendo un militar, pues iba para adelante, echado para adelante, y quería el poder. Ya saben ustedes, ¿no? Cómo es y cómo ha sido la época del caudillaje para nosotros en todas estas épocas tristes, difíciles, de muchas batallas, de muchas guerras, y no iba a ser tan fácil todavía para Benito Juárez poder pues gobernar este país convulso, con legisladores pues divididos, con muchos conservadores todavía haciéndole contrapeso, y después del fusilamiento de Maximiliano, como decíamos, pues más vale que lo haya hecho, porque si no se le iba a regresar, porque si lo hubiera expatriado o regresado para allá a Francia, pues después hubiera regresado con más fuerza, y a lo mejor le iba a acabar con el poder a Benito Juárez. Entonces por eso dijo: mejor acabamos con ellos. Eso ya lo vimos, se los estoy repitiendo para que ustedes lo conozcan, los que no estuvieron la semana pasada, y se inicia el proceso para restaurar ese poder legislativo de la Cámara de Senadores, para que junto con la de diputados se fijaran y distribuyeran entre ellas las atribuciones del poder legislativo, que las relaciones entre estos poderes, legislativo y ejecutivo, o los informes que el segundo tuviese, es decir, el ejecutivo, quedara al primero, fuesen por escrito. Fíjense, para que se acuerden ustedes que los informes se entregaban por escrito, había un protocolo republicano de esta época estamos hablando. Por eso cuando se refirió Porfirio Muñoz Ledo en la toma 2018 de la Cámara de Diputados, dijo: vamos a regresar a hacer este acto republicano en el que se entrega por escrito al Ejecutivo, pues también toda la partitura completita al Ejecutivo de lo que es la miscelánea, de lo que nos está entregando él, y nosotros haremos las acotaciones respectivas. Entonces es un acto republicano de comunicación escrita. Llega el presidente, da su informe y le regresan pues el análisis, se llama de la glosa del informe.
que al final de cuentas ustedes ya lo conocen porque ya están más orientados ahorita hasta este año que tuvimos un cambio en el gobierno que ya es socialista. Vámonos haciendo la idea que ya no es un gobierno pues que tuviera como finalidad todas las libertades, aunque lo ha dicho el presidente López Obrador, parece ser que en ocasiones pues funge como liberal, pero a veces parece un poco conservador por sus gestiones que está haciendo, retrotrayendo al presente a la época independentista, a la época reformativa o de la reforma o de esta guerra que fue el restablecimiento de la República, y finalmente pues va a tener que estar influenciado, porque así lo dijo, por Madero y también Lázaro Cárdenas. Son hasta la cuarta transformación, son 3 movimientos que pues dieron rumbo, lugar y una transformación a México: la independencia, la reforma y la revolución. Finalmente también adopta a Lázaro Cárdenas como un bastión de importancia por el socialismo, que representó pues la expropiación petrolera y mucho más allá de lo que formó como político pues el desarrollo de una industria en ciernes, y finalmente pues también darle lugar a los campesinos, a los trabajadores, a los obreros, y eso quiere también el presidente. Por eso les hago este comparativo, y de ahí que esta historia es importante conocerla, y le agradezco nuevamente a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, que me haya permitido esta información. Se la tengo de buena mano, de buena fuente. Es la historia de las cámaras de diputados, senadores. Ahorita no estamos particularizando a nadie más que el presidente Juárez, estamos viendo el lerdismo y a su vez el porfirismo, que vamos a culminar en 1876 con el mandato de Sebastián Lerdo de Tejada, y nos daremos a la tarea de hablar de don Porfirio, y ese Porfirio, el Porfirio que tuvo varias etapas: el militar, el presidente y el decadente, el que se tuvo que ir por mandamiento del presidente Madero. ¿Cómo la ven? Muy interesante, ¿cierto? Y miren, estos informes, que el segundo tuviese que dar el primero, fuesen por escrito, como les dije, fijándose si serían directamente del presidente de la República o de los secretarios del despacho. Ustedes saben que hasta la fecha, este acto republicano, toda vez que se da la glosa del informe, tienen que presentarse cada uno de los secretarios cuando se considera que hay condiciones favorables. ¿Se acuerdan ustedes que en el 2018 no lo hubo porque Olga Sánchez se le exigía que entrara a dar un informe a los diputados y senadores sobre las actuaciones que se habían tenido, sobre todo con respecto al huachicol y muchas cosas que ya se nos empiezan a olvidar, pero ya el caminito pues de Andrés Manuel inició el 1 de diciembre del 2018. Y vamos prácticamente al 1 de junio, ya a 6 meses de esta estancia, de un cambio en la nomenclatura. Ahora ya no existen partidos políticos que no se llamen Morena. Ahí tenemos también un cambio, un golpe de timón muy importante, y haciendo este parangón de aquella época que nada más teníamos diputados. En esta época tenemos diputados, senadores, y la mayoría son de Morena. Por cierto, se nos vienen las elecciones en este periodo del 29 al 31, hay una veda de la matutina. Me preguntaron ahora en la mañana, por cierto, si iba a haber matutina. Sí la va a haber. De hecho, los medios se congregaron en Palacio Nacional, en la sala donde lo recibe el presidente, y hay transmisiones, pero cada una de las empresas, ya sea o representantes de las empresas, reporteros gráficos o reporteros que van a tomar la nota o a levantar el reporte para sus diferentes agencias informativas, ellos tienen acceso, y por supuesto en el noticiero en redes está en vivo, en YouTube está en vivo, pero el gobierno tiene un canal particular a donde ya no pudo transmitir, mandó un anuncio de la veda, se los puse ahora en la mañana en mi página de Facebook. Continuamos con la historia del Poder Ejecutivo y la relación con el Legislativo allá en los años de 1867 al 71, y después del 72, cuando muere Juárez, hasta el 76 con el lerdismo. Las elecciones del 67 se llevaron a cabo y Juárez volvió a obtener el respaldo popular. El presidente pronunció el discurso de apertura en el Congreso y constató que pese al triunfo electoral, las reformas propuestas en la convocatoria